Son las 11 de la noche, o quizás las 12 o las 2 de la madrugada, que es cuando esto duele más. La habitación está en silencio, pero tu mente no. Hay una conversación que quedó sin cerrar, una preocupación que apareció sin ser llamada, una sensación que no puedes nombrar con precisión, pero que está ahí presente, ocupando el espacio donde debería haber calma. Te das la vuelta en la cama, la almohada está perfecta. La temperatura también está perfecta. No hay ninguna razón física para no dormir. Y sin embargo, eso que está ahí no te deja. Si eso te suena conocido, si alguna vez te acostaste exhausto pero con la cabeza encendida, si alguna vez el cuerpo pidió descanso, mientras la mente seguía en movimiento, entonces lo que vamos a explorar hoy llegó exactamente cuando necesitaba llegar. Hay algo que ocurre en esos minutos antes de dormir que la mayoría de las personas no aprovecha. No porque no sea accesible, sino porque nadie nos enseñó a mirar ahí. Y lo que hay ahí puede cambiar de maneras silenciosas, pero completamente reales. La calidad de la vida que despiertas a vivir cada mañana. Quédate. Lo que viene tiene capas que no se revelan de golpe. Hay algo sobre el umbral entre la vigilia y el sueño que resulta fascinante cuando se lo examina con honestidad. No es un corte limpio, no es el momento preciso en que los ojos se cierran y el mundo desaparece. Es algo más gradual, más poroso, más extraño que eso. Hay un periodo que dura minutos, a veces más, donde el estado de alerta del día empieza a ceder, pero el sueño todavía no llegó. Allí los pensamientos empiezan a volverse menos controlados, menos lineales, más parecidos a imágenes que a palabras. Allí la frontera entre lo que piensas y lo que imaginas empieza a disolverse. Ese periodo tiene nombre en la neurología del sueño. Se lo conoce como estado hipnagógico y tiene una característica que lo distingue de casi cualquier otro estado que experimentamos en la vida ordinaria. En ese estado, el sistema nervioso baja sus defensas, el modo de alerta que organiza el pensamiento diurno, que filtra, que evalúa, que protege la coherencia de la narrativa que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Ese modo empieza a ceder, y en ese espacio de defensas bajas, el estado emocional que estás habitando en ese momento tiene un acceso diferente. Tiene un acceso más directo no solo a los pensamientos de esa noche, sino a la arquitectura emocional, con que el subconsciente va a procesar todo mientras duermes. Tu mente sigue escuchando incluso cuando cierras los ojos. Lo que le dices en esos últimos minutos importa más de lo que la mayoría imagina. Imagina esto. Hay dos personas que se acuestan a dormir en la misma noche. Las dos están cansadas de la misma manera. Las dos tuvieron un día difícil, con sus frustraciones, sus conversaciones que no salieron como esperaban, sus momentos de duda sobre si están tomando las decisiones correctas. La primera se acuesta y repasa el día. Recorre mentalmente todo lo que salió mal, la conversación que debería haber manejado diferente, la oportunidad que siente que perdió. Añade la preocupación sobre lo que viene mañana y se duerme con ese peso en el pecho. La segunda también recorre el día, pero lo hace de una manera diferente. No ignorando lo difícil, no fingiendo que no ocurrió, sino mirándolo desde una distancia que permite verlo en perspectiva. Nota lo que salió bien, aunque haya sido pequeño. Nota lo que aprendió, aunque haya dolido. Se duerme con algo más parecido a la calma que a la derrota. Las dos duermen el mismo número de horas. Las dos despiertan en la misma habitación, pero la calidad de lo que procesaron mientras dormían, la frecuencia emocional desde la que el subconsciente trabajó durante la noche, eso no fue lo mismo. Y la mañana que cada una despierta a vivir, tampoco lo es. La última emoción de la noche suele convertirse en la primera de la mañana. Hay algo que vale la pena observar sobre la manera en que la mayoría de nosotros llega al final del día. No llegamos, colapsamos. Llegamos al momento de ir a dormir después de haber pospuesto el descanso real durante horas, después de haberle dado al día todo lo que tenía y algo más, después de haber respondido el último mensaje, terminado la última tarea, visto el último episodio, revisado una última vez el teléfono, y entonces nos acostamos, exhaustos, esperando que el sueño llegue rápido. Pero el sueño no llega rápido, o llega y no es reparador, o hay algo que insiste. Hay algo que el cuerpo no puede simplemente apagar con la misma eficiencia con que se apaga una pantalla. Es el estado emocional acumulado durante el día. Las emociones no tienen un botón de encendido y apagado.
no se resuelven porque ya es hora de dormir, no desaparecen porque estamos agotados. Se quedan ahí en el cuerpo, en la respiración, en esa tensión particular que no sabe exactamente de dónde viene, pero que está. Y si nos dormimos con eso sin haberlo procesado, si no lo procesamos aunque sea parcialmente, el subconsciente no descansa durante la noche. Trabaja, procesa, intenta resolver lo que quedó sin resolver. Y ese procesamiento, cuando ocurre desde un estado emocional no preparado, desde la ansiedad, el resentimiento o el miedo que se quedaron sin ser vistos, tiene un costo. Un costo en la calidad del sueño y en cómo te despiertas. Tiene un costo en el tono emocional con que empiezas el día siguiente. Dormir también es una forma de programación. Y la pregunta que vale la pena hacerse no es si te dormiste, es desde qué estado emocional lo hiciste. Quiero mostrarte algo sobre el subconsciente que cambia completamente la manera de entender lo que ocurre cuando cerramos los ojos. El subconsciente no es el lugar donde la mente va cuando duerme. Es el nivel donde la mente opera de manera continua, de día y de noche, procesando información que la conciencia ordinaria no alcanza a procesar, manteniendo funcionando los sistemas del cuerpo, integrando experiencias, construyendo los patrones que eventualmente se expresan como comportamiento habitual. La conciencia ordinaria, la que piensa, evalúa y decide durante el día, es solo una capa. Una capa importante, pero solo una capa. Por debajo hay algo mucho más vasto, mucho más activo, mucho más determinante en la forma en que eventualmente vivimos. Y ese nivel más profundo es especialmente accesible en ciertos estados. En los estados de mayor relajación, en los momentos de transición entre la vigilia y el sueño, en las horas de la noche, cuando el ruido del día cedió lo suficiente. Hay algo que muchas personas no saben o saben pero no toman en serio. El subconsciente no distingue entre lo que ocurrió y lo que se imaginó con suficiente intensidad emocional. Procesa las dos cosas de la misma manera. Construye patrones a partir de ambas. Integra como experiencia real tanto lo que viviste como lo que sentiste con suficiente intensidad mientras lo imaginabas. Eso que suena como limitación, la incapacidad de distinguir lo real de lo imaginado, es en realidad una de las propiedades más interesantes del subconsciente, porque significa que los estados emocionales que cultivas de manera deliberada en esos minutos, antes de dormir, no son simplemente emociones que sientes en ese momento. Son información que el subconsciente va a procesar mientras duermes, patrones que va a reforzar, realidades que va a integrar como parte de la experiencia acumulada de quién eres. El subconsciente trabaja incluso cuando tú crees que todo terminó. Hay un momento específico en la noche que quiero que observes. No el momento de dormirte, el momento justo antes de intentarlo. Ese momento donde te acuestas y hay todavía algo de claridad, donde el día todavía está presente, pero el cuerpo ya está en posición de descanso, donde hay una quietud del entorno, aunque la mente todavía esté en movimiento. Ese momento es la puerta. No en el sentido mágico de que es un portal hacia otra dimensión, sino en el sentido completamente concreto de que, en ese estado, con el cuerpo relajándose y la mente todavía accesible, hay una receptividad que los estados de actividad plena del día no tienen de la misma manera. Es el momento donde algo puede entrar de manera diferente, donde algo puede ser recibido de manera diferente, donde el estado emocional que estás habitando puede instalarse de una manera que, durante el día, con todas sus distracciones y sus demandas, no sería posible de la misma forma. Y la mayoría de las personas usa ese momento para revisar lo que quedó pendiente. Lo usan para planear lo que viene mañana, para repasar lo que salió mal, para cargar emocionalmente lo que mañana podría salir mal también. No porque quieran hacerse daño, sino porque nadie les mostró que hay otra manera de usar ese espacio. Justo antes de dormir existe un instante donde todo se vuelve más receptivo. Y lo que recibe ese instante, lo que eliges ofrecerle, importa. Hay algo sobre el cuerpo en la noche que quiero explorar porque es donde todo esto se vuelve más concreto. El cuerpo lleva el registro del día de una manera que la mente consciente frecuentemente no procesa completamente. Cada interacción que fue difícil, cada momento de tensión que se guardó porque no había espacio o tiempo para sentirlo completamente, cada emoción que se postergó porque había algo más urgente que atender. Todo eso está en el cuerpo al final del día, no como pensamiento, como tensión.
como una contracción particular en el pecho, o en los hombros, o en la mandíbula, como una respiración que nunca terminó de completarse desde hace horas. Y cuando nos acostamos sin haber prestado atención a eso, el cuerpo intenta resolverlo de todas formas. A veces con dificultad para dormirse, a veces con un sueño que no descansa porque está demasiado activo, procesando lo que el día dejó sin procesar. A veces, con ese despertar inexplicable a las 3 de la mañana donde todo parece más difícil de lo que es. Hay algo completamente simple que puede cambiar eso y es, simplemente, prestarle atención antes de dormir. No para resolver, no para analizar, solo para anotar dónde hay tensión en el cuerpo ahora mismo, qué parte de ti está todavía en el día, aunque el día haya terminado. ¿Hay algo que el cuerpo está sosteniendo que podría soltar si se le diera la oportunidad? Esa pregunta hecha con honestidad y con la disposición de escuchar lo que llega, es la forma más directa de iniciar el proceso de transición hacia el descanso real. No una técnica, una pregunta, y la disposición de quedarse con lo que llega. Aquí es donde quiero mostrarte algo que cambia todo lo que creías saber sobre los últimos minutos antes de dormir. La mayoría de las personas trata esos minutos como tiempo muerto, el periodo entre que terminó el día y que empieza el sueño. Un espacio sin función particular a llenar con lo que sea. Pero hay algo que la observación directa de esos estados revela cuando se le presta suficiente atención. Esos minutos son de los más informativos de toda la jornada, porque en esos minutos, con las defensas del día bajando, con el filtro del yo social cediendo, con la mente menos ocupada en producir la versión de ti mismo que el mundo pide, algo más honesto tiene espacio para aparecer. Las preguntas que no te hiciste durante el día, las emociones que no tuviste tiempo de sentir, las intuiciones que el ruido del día tapó, lo que realmente piensas sobre algo que el día no te dio espacio de examinar. Esos minutos, si se los recibe con la atención correcta, revelan más sobre el estado real de tu mundo interno que muchas horas de reflexión consciente durante el día. Y lo que revelan puede ser usado, ¿no? Para angustiarse sobre lo que aparece, para recibirlo con honestidad, para reconocer el estado real desde el que estás operando, para decidir conscientemente si ese es el estado desde el que quieres entrar al sueño, o si hay algo que puede hacerse en esos minutos para habitarlo de manera diferente. Existe algo sobre el silencio nocturno que quiero explorar porque creo que es uno de los recursos más subestimados disponibles. Hay una versión del silencio que es simplemente ausencia de ruido. El ruido del tráfico que cesó, la televisión que se apagó, las conversaciones del día que terminaron. Y hay otra versión del silencio que es completamente diferente. Una versión que no depende de que las cosas externas estén calladas, sino de que algo interno también lo esté. Una quietud que no es ausencia, sino presencia. Presencia del propio estado, de lo que hay debajo del ruido habitual, de algo que, en el modo activo del día, permanece completamente inaudible. Ese silencio no llega automáticamente porque cerraste los ojos, o porque la habitación está oscura. Llega cuando hay una disposición de escucharlo, cuando hay un movimiento hacia adentro en lugar del movimiento constante hacia afuera que el día produce. La habitación está en silencio, pero tu mente no. Esa frase describe a la mayoría de las personas durante la noche. El silencio externo está presente, pero el silencio interno no. La mente sigue en su movimiento habitual, aunque no haya ningún estímulo externo que lo requiera. Y lo interesante es que ese silencio interno no requiere ninguna técnica elaborada para empezar a encontrarlo. Requiere solo una cosa que el ritmo del día raramente permite: tiempo de quietud sin agenda, sin nada que producir, sin ningún problema que resolver, sin ningún lugar al que llegar, solo estar con lo que hay, sin necesitar que sea diferente. Eso es lo que los minutos antes de dormir pueden ser, si se los usa de esa manera. Quiero decirte algo sobre la respiración que va más allá de los ejercicios de relajación. La respiración es el único proceso del sistema nervioso autónomo que puede ser controlado voluntariamente. El corazón late solo, el sistema digestivo trabaja solo, los pulmones pueden funcionar solos o pueden ser dirigidos conscientemente. Esa característica hace a la respiración algo completamente único. Es el puente entre lo automático y lo consciente, entre lo que el cuerpo hace sin que la mente intervenga y lo que la mente puede influir de manera directa. Y lo que la respiración influye cuando se la dirige conscientemente no es solo la oxigenación del cuerpo, es el estado del sistema nervioso.
La diferencia entre el modo de activación, el que prepara para la respuesta ante una amenaza, y el modo de recuperación, el que permite la restauración y el descanso. Esa diferencia no es abstracta, se siente en el cuerpo de manera completamente directa. Cuando la respiración es corta y alta en el pecho, el sistema nervioso mantiene un nivel de activación que interfiere con el descanso profundo. Cuando la respiración es lenta, completa, baja, el sistema nervioso recibe una señal de que es seguro relajarse. Recibe la señal de que no hay amenaza, que puede pasar al modo de recuperación. No porque lo decidas, sino porque la biología del sistema nervioso responde a la calidad de la respiración de maneras que exceden la decisión consciente. Y eso que suena técnico es en realidad completamente accesible para cualquier persona en cualquier noche. Solo requiere prestar atención a la respiración, no controlarla en el sentido de forzarla a ser diferente de lo que es. Solo notarla, solo estar presente con ella. Solo permitir que el ciclo se complete de manera más plena de lo que el modo automático produce. Ese simple acto de atención a la respiración hace algo que ninguna decisión consciente puede hacer directamente. Cambia el estado del sistema nervioso. Y un sistema nervioso en modo de recuperación, en lugar de modo de activación, no solo duerme mejor, procesa diferente, integra diferente. Produce una calidad de descanso que tiene consecuencias en la mañana, en la semana, en la calidad general de la experiencia de estar vivo. Voy a llevarte hacia algo que resulta contraintuitivo cuando se lo escucha por primera vez. La gratitud no es principalmente un ejercicio de pensamiento positivo. No es una técnica para sentirse mejor. No es la práctica de repetir frases sobre lo que uno tiene. La gratitud genuina, la que no es construida, sino que llega, la que aparece en momentos de genuino reconocimiento de algo que estuvo ahí y no había sido completamente notado. Esa gratitud produce algo en el sistema que ningún otro estado produce de la misma manera. Una expansión, una apertura, una sensación de que los límites del yo se relajan levemente. La sensación de que hay algo más amplio que la narrativa habitual de lo que está saliendo mal y lo que hay que resolver. Y ese estado, cuando puede ser encontrado antes de dormir, aunque sea brevemente, aunque sea en respuesta a algo pequeño y completamente ordinario, cambia la frecuencia emocional desde la que el subconsciente va a trabajar durante la noche. No porque la gratitud resuelva los problemas, sino porque cambia el estado desde el que el subconsciente los procesa. Un procesamiento que ocurre desde la apertura y el reconocimiento produce algo distinto. Produce algo cualitativamente diferente al procesamiento que ocurre desde la contracción y el miedo. Hay algo completamente simple que muchas personas descubren cuando empiezan a prestar atención a esto. No hay noche tan difícil que no tenga algo, por pequeño que sea, que merece ser reconocido. Algo que ocurrió durante el día que fue bueno, aunque haya estado rodeado de cosas difíciles. Una conversación que tuvo un momento de verdadero contacto. Un instante de belleza que el ritmo del día casi no dejó ver. Algo que el cuerpo necesitó y recibió. Algo que se aprendió, aunque haya sido doloroso aprenderlo. No se trata de ignorar lo difícil. Se trata de no dejar que lo difícil sea lo único que llega al sueño. La energía emocional que llevas al descanso es semilla. Es la semilla desde la que germina el día siguiente. Hay algo sobre los sueños que quiero explorar desde un ángulo que va más allá de la interpretación simbólica. Los sueños no son solo imágenes, son procesamiento. Durante el sueño, particularmente durante las fases de sueño más profundo, el cerebro realiza algo que durante la vigilia no puede hacer con la misma eficiencia. Integra. Integra experiencias del día con memorias más antiguas. Integra emociones que no encontraron resolución consciente, con el contexto más amplio de la historia de quién eres. Integra lo que aprendiste, lo que sentiste, lo que no pudiste procesar en el momento en que ocurrió, con la arquitectura completa de tu experiencia. Y el material con que trabaja para hacer esa integración es lo que llegó al umbral del sueño. Si llegó ansiedad, integra desde la ansiedad. Si llegó gratitud, integra desde la gratitud. Si llegó esa quietud específica que aparece cuando se ha prestado suficiente atención al propio estado, integra desde ahí. No es que puedas controlar completamente lo que los sueños procesan, pero sí puedes influir en el estado emocional desde el que el procesamiento ocurre.
Y esa influencia ejercida de manera consistente a lo largo del tiempo produce una diferencia que es completamente perceptible en la calidad de la experiencia de estar despierto. Afecta la manera en que te levantas, la claridad con que empiezas el día, la presencia de algo que se parece a la orientación, aunque no siempre puedas nombrarlo exactamente. Hay mañanas donde algo quedó más claro durante la noche, donde una decisión que ayer parecía imposible hoy parece más accesible, donde hay una calma que no se explica por ningún evento externo, pero que está ahí de todas formas. No siempre, no de manera garantizada, pero con suficiente regularidad como para que no sea casual. El subconsciente trabaja mientras duermes y lo que le das para trabajar importa, no solo en el sentido de que afecta los sueños de esa noche, importa en el sentido de que el procesamiento nocturno construye capa por capa la arquitectura emocional desde la que vives. Los patrones que el subconsciente refuerza cuando trabaja desde la ansiedad son diferentes a los que construye cuando trabaja desde la apertura o el reconocimiento. Eso no cambia en una noche, pero cambia en semanas y en meses, de la manera en que todos los cambios reales cambian. Quiero mostrarte algo sobre la observación de uno mismo, que creo que es una de las prácticas más transformadoras disponibles y también una de las más malentendidas. La autoobservación no es autocrítica. Hay una diferencia enorme entre observar lo que ocurrió en el día y juzgarlo, entre notar lo que sentiste y castigarte por ello. Hay diferencia entre ver los patrones que se repiten y construir un relato sobre por qué eres deficiente. La autoobservación genuina no tiene ninguna de esas características. No busca confirmar lo que ya crees sobre ti mismo. No busca encontrar evidencia de que mereces el juicio que te tienes. No busca resolver nada. Solo observa qué ocurrió hoy, no qué debería haber ocurrido. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué sentí? No qué debería haber sentido. ¿Qué sentí realmente? ¿Hay algo que se repite de una manera que merece ser notada? No para castigarlo, solo para verlo. Esa observación sin juicio, que suena simple y que en la práctica requiere una honestidad que la mayoría de nosotros rara vez ejercemos completamente hacia nosotros mismos, hace algo que el análisis crítico no puede hacer. Crea espacio, el espacio donde algo puede cambiar, no porque lo hayas decidido, sino porque lo viste claramente por primera vez. Los patrones que no se ven no pueden cambiarse. Los que se ven, aunque sea brevemente, aunque sea parcialmente, ya tienen algo diferente disponible. La observación ya es transformación, no la que planificaste, la que ocurre cuando hay suficiente honestidad para ver lo que hay. Hay algo sobre la noche que quiero decir que creo que raramente se dice de esta manera. La noche no es simplemente el periodo donde el día para, es el periodo donde algo más fundamental tiene espacio para ocurrir, donde el yo que el día requiere que seas, el yo que produce, que responde, que cumple, que mantiene la apariencia de que tiene todo bajo control. Ese yo puede descansar. Y en ese descanso del yo del día, algo que generalmente está en segundo plano puede volverse perceptible. No siempre, no de manera garantizada, pero hay algo en la noche, en su quietud, en su oscuridad, en su distancia del ruido de lo que el mundo pide, que permite que algo más íntimo se aproxime. Algo que durante el día raramente tiene tiempo de hablar. ¿Cómo estás realmente? No como respondiste cuando alguien te preguntó. ¿Cómo estás realmente? ¿Qué quieres realmente de tu vida? No lo que crees que deberías querer, lo que genuinamente quieres. ¿Hay algo que sabes y que todavía no te has permitido saber completamente? Esas preguntas hechas en la quietud de la noche, sin la presión de tener que producir una respuesta útil de inmediato, sin nadie mirando, sin nada que demostrar, pueden revelar algo que el ruido del día mantiene permanentemente en silencio. La noche es un portal hacia la honestidad que el día raramente permite. Si la usas solo para apagar el día, esa posibilidad se pierde cada vez. Voy a mostrarte algo que puede sonar simple, pero que cuando se lo experimenta de manera genuina, produce algo que ninguna descripción puede anticipar completamente. Hay una manera de llevar el día al umbral del sueño, que no es ni el repaso de todo lo que salió mal, ni la supresión de lo difícil en nombre de algún ejercicio de pensamiento positivo. Es algo más honesto que las dos. Es un movimiento de reconocimiento. Reconocimiento de lo que fue el día tal como fue. No lo que debería haber sido, no lo que esperabas que fuera, lo que fue. Reconocimiento de lo que sentiste,
de lo que aprendiste aunque haya dolido aprenderlo, de lo que quedó sin resolver y que seguirá esperando mañana, de lo que fue genuinamente bueno, aunque haya sido pequeño. Ese reconocimiento, que no es positivo ni negativo, sino simplemente honesto, hace algo que el repaso crítico y la supresión no pueden hacer. Le dice al sistema nervioso que el día fue recibido. Le dice que no hay nada que seguir procesando de manera urgente, que puedes soltarlo porque fue visto. Y esa señal de que el día fue visto y puede ser soltado, cambia la manera en que el cuerpo entra al descanso. No desde la urgencia de resolver lo que quedó abierto. Lo hace desde algo más parecido a la disposición de dejar que la noche haga lo que la noche hace, que es, entre otras cosas, integrarlo. Hay algo específico que quiero que notes sobre la diferencia entre acostarse y descansar. Acostarse es un acto físico, descansar es un estado. Y el estado de descanso genuino no llega automáticamente porque el cuerpo esté horizontal y los ojos cerrados. Llega cuando hay algo que se suelta, cuando hay un movimiento, no físico, sino interno, de dejar ir lo que estaba siendo sostenido. Hay personas que pasan 8 horas acostadas y despiertan más cansadas que cuando se acostaron. No porque hayan dormido poco en términos de tiempo, sino porque lo que el cuerpo y la mente sostuvieron durante esas horas no permitió el descanso real. Y hay personas que duermen menos tiempo, pero que despiertan genuinamente descansadas, porque algo en la transición al sueño fue diferente, porque algo se soltó antes de que el sueño llegara. Ese soltar no es un acto de voluntad en el sentido ordinario. No puedes decidir soltar y que eso sea suficiente. Pero sí hay algo que puede crear las condiciones en que el soltar pueda ocurrir. La presencia con lo que hay, la disposición de notar el estado en que está el cuerpo, de notar lo que está siendo sostenido, de nombrarlo aunque sea solo para uno mismo, y de permitir que esa observación honesta haga lo que la observación honesta hace: crear espacio. El espacio en que el soltar puede ocurrir no como decisión, sino como consecuencia natural de haber visto lo que había. Quiero explorar algo sobre el entorno nocturno, que va más allá de las recomendaciones habituales sobre luz y temperatura. El entorno donde te preparas para dormir no es neutral. Hay algo en los espacios donde pasamos tiempo con regularidad que se carga con el estado emocional que habitualmente traemos a ellos. La habitación donde duermes conoce tu estado emocional nocturno. Lo conoce de una manera que ningún otro espacio conoce. Ha recibido las preocupaciones de miles, los momentos de insomnio, las conversaciones que no pudiste sacar de la cabeza, pero también los momentos de calma genuina, los momentos donde algo se soltó antes de dormir, las mañanas donde algo fue mejor después de que la noche hizo su trabajo. Hay algo en la manera en que preparamos ese espacio antes de dormir, que tiene consecuencias en la calidad de lo que ese espacio puede ofrecer, no en el sentido de que ordenar la habitación produce iluminación espiritual, sino en el sentido de que el entorno físico donde el sistema nervioso se prepara para bajar sus defensas comunica algo al sistema. Un espacio caótico cargado con el ruido visual del día no resuelto comunica algo diferente a un espacio que fue preparado con la intención de que sea un lugar de descanso real. La intención con que preparas el espacio modifica la recepción que ese espacio puede tener, no de manera sobrenatural, sino de manera completamente concreta. Porque el sistema nervioso lee el entorno continuamente. Evalúa constantemente si es seguro relajarse o si hay algo que requiere vigilancia. Y un entorno que fue preparado con la intención explícita del descanso envía señales diferentes que uno que simplemente recibió el residuo del día sin ninguna preparación particular. Hay algo que quiero decirte sobre la luz y la oscuridad en la noche. Tiene implicaciones que van más allá de la higiene del sueño. La oscuridad tiene una relación con la conciencia que la luz no tiene de la misma manera. No porque haya algo místico en ella, sino porque la oscuridad produce un estado diferente en el sistema nervioso y en el campo perceptivo. En la oscuridad, sin los estímulos visuales que durante el día orientan la atención hacia afuera, hay un movimiento hacia adentro. La atención, sin objetos externos que la fijen, tiende a volverse hacia lo interno, hacia las sensaciones del cuerpo, hacia el estado emocional que está presente, hacia algo que en el estado de actividad diurna permanece en el fondo. Ese movimiento hacia adentro que la oscuridad facilita no es algo que la mayoría de las personas usa conscientemente.
La reacción habitual ante esa oscuridad y ese movimiento hacia adentro es llenarlo con el teléfono, con la televisión, con algo que mantenga la atención orientada hacia afuera, aunque el cuerpo ya esté en posición de descanso. Y lo que se pierde en ese llenado es precisamente la oportunidad que la oscuridad ofrece, el espacio de contacto con el propio estado, el momento de transición honesta del día a la noche, la posibilidad de notar lo que hay antes de que el sueño llegue. Apagar las pantallas antes de dormir no es solo una recomendación sobre la producción de melatonina, aunque eso también es real. Es la decisión de no perder esa puerta. Quiero mostrarte algo sobre los últimos pensamientos antes de dormir. Creo que es de las observaciones más importantes de todo lo que exploramos hoy. Los últimos pensamientos antes de dormir tienen un peso específico que los pensamientos del día no tienen de la misma manera. No porque haya algo especial en el momento cronológico, sino porque ocurren en el estado de mayor receptividad del subconsciente. Ocurren cuando las defensas del día bajaron, cuando el filtro que evalúa y cuestiona y protege la coherencia de la narrativa habitual está más relajado. Ocurren cuando hay más porosidad entre lo que piensas conscientemente y lo que el subconsciente recibe. En ese estado, lo que llegas al sueño pensando no es solo un pensamiento más en la corriente de miles de pensamientos del día. Es el último dato que el subconsciente recibe antes de comenzar su trabajo de procesamiento nocturno. Y ese dato orienta el procesamiento, no de manera mecánica, no de manera que garantice ningún resultado específico, pero sí de manera que el procesamiento subconsciente ocurre desde ese estado en lugar de ocurrir desde otro. Llegas al sueño pensando que estás fundamentalmente en falta, que hay algo básicamente equivocado en ti o en tu vida. El procesamiento trabaja desde ahí. Llegas al sueño con algo que se parece al reconocimiento de que estás exactamente donde estás y que hay algo en ti que permanece más allá de lo que hoy salió bien o mal. El procesamiento trabaja desde ese estado. En cambio, la última emoción de la noche suele convertirse en la primera de la mañana, no siempre, pero con la suficiente regularidad como para que la pregunta de qué llevas al umbral del sueño sea una de las más prácticas que puedes hacerte. Quiero hablarte de algo completamente concreto que puedes notar esta misma noche. No es inmediato ni espectacular. Las primeras noches que preguntas honestamente al cuerpo qué está sosteniendo, lo que probablemente encuentres es que el estado era más difícil de lo que creías, más tensión acumulada de la que notabas. Eso no es señal de que algo está mal. Es señal de que la observación honesta empezó a funcionar. Cuando estés en esa posición de descanso, en el momento donde el día terminó. El momento donde el día terminó formalmente, pero el sueño todavía no llegó. Simplemente nota. Nota el estado en que está el cuerpo, sin evaluarlo, solo notar. Hay algo tenso, hay algo que se siente pesado, hay algo ligero que tal vez fue bueno hoy y que no fue completamente notado en el momento. Y nota el estado de la mente. ¿Qué tipo de pensamientos están presentes? No para seguirlos ni para detenerlos, solo para observar desde qué dirección viene el movimiento habitual. ¿La mente está construyendo escenarios sobre mañana? ¿Está repasando lo de hoy? Esa observación que parece pasiva tiene un efecto que resulta sorprendente cuando se lo experimenta directamente. El pensamiento que está siendo observado sin ser seguido pierde algo de su gravitación. La atención que está siendo notada sin ser juzgada tiene algo más de espacio para moverse. El estado emocional reconocido, sin que se requiera que sea diferente, puede empezar a ser lo que naturalmente sería si no hubiera resistencia. Observar sin intervenir, notar sin juzgar, estar presente con lo que hay. No perfección, afinación gradual, del tipo que se acumula en capas. Capas que solo son visibles cuando miras hacia atrás. La observación ya es transformación, no la que planificaste, la que ocurre cuando hay suficiente honestidad para ver lo que hay. ¿Hay algo sobre las personas cuya relación con el descanso es genuinamente diferente que vale la pena observar? No hablo de personas que duermen más horas, hablo de algo más específico. Personas que despiertan de una manera diferente, no necesariamente sin fatiga, sino con algo presente en ellas al inicio del día que no estaba o era menos accesible la noche anterior. Una cierta claridad, una orientación sutil, algo que se parece a la continuidad con algo más profundo que el ruido habitual del día. Cuando se observa qué tienen en común, hay algo consistente. No siempre tienen rituales elaborados,
No todas meditan 1 hora antes de dormir. No todas llevan diarios detallados. Lo que tienen en común es más simple. Prestan atención a la transición. El momento entre el día y el sueño no es tiempo muerto para ellas. Es un momento que merece atención. Un momento donde algo puede ser reconocido, soltado, integrado antes de que la noche comience. No de manera perfecta, pero con la suficiente regularidad como para que la noche sea genuinamente un momento de transición, en lugar de simplemente el periodo donde el día para. Esa diferencia que parece pequeña produce una diferencia acumulada que con el tiempo es completamente perceptible. En la calidad del sueño, en cómo se empieza la mañana, en el tono emocional desde el que se vive el día. Voy a mostrarte algo sobre los sueños que tienen relación directa con todo lo que exploramos. Hay sueños que se sienten diferentes, no más vívidos ni más extraños, en el sentido de que dejan algo. Al despertar, hay una sensación, una claridad sobre algo que no estaba claro antes de dormir. Una respuesta que no vino del pensamiento, sino de algún lugar más profundo durante la noche. Esos sueños no son accidentales. Son el resultado del procesamiento subconsciente, trabajando en algo genuinamente importante desde el estado emocional que encontró al llegar. Llegaste angustiado, el sueño amplifica la ansiedad. Llegaste con algo que se parece a la curiosidad abierta. El sueño trabaja en eso de otra manera. No puedes controlar el contenido de los sueños, pero sí puedes influir en el estado emocional desde el que ese contenido es procesado. Hay sueños que integran, que clarifican, que cuando despiertas dejan algo que el pensamiento del día no pudo producir. Y hay algo en la noche anterior que los hizo posibles. Hay algo sobre el primer instante de la mañana que quiero que observes de cerca. Antes de que abras el teléfono, antes de que el pensamiento haya tenido tiempo de construir el primer relato del día. En ese instante de claridad previa, ¿qué está presente? Para muchas personas, ese instante trae ansiedad antes de que haya ningún objeto concreto de ansiedad. Una densidad que precede al pensamiento, un peso que no viene de ningún evento de ese día, sino de algo que el cuerpo cargó durante la noche. Para otras personas, ese instante trae algo diferente, una ligereza, una disposición, algo que se parece a la orientación, aunque no puedas nombrarlo exactamente. Esa diferencia en el primer instante de la mañana tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir sobre lo que ocurrió durante la noche anterior. No lo que soñaste, el estado emocional desde el que el subconsciente procesó. Y ese estado emocional, a su vez, tiene mucho que decir sobre cómo llegaste al umbral del sueño la noche anterior. Es un ciclo, y el punto donde más fácilmente puedes entrar en él con intención es exactamente el que la mayoría ignora. Los últimos minutos de la noche. No porque sean el único factor que determina la calidad del sueño, sino porque son el factor más accesible y el menos explotado. Hay algo sobre las noches difíciles que quiero nombrar directamente. Las que llegan con algo demasiado pesado para que ninguna práctica lo resuelva en 20 minutos. Esas noches también existen, y hablar de los minutos antes de dormir sin reconocerlo sería deshonesto. Hay noches donde la pérdida es demasiado reciente, donde la incertidumbre sobre algo importante es demasiado real, donde hay algo que duele y que merece doler. En esas noches lo que tiene algún valor no es intentar transformar el estado emocional, es simplemente estar con él. Esto duele, esto asusta, esto pesa, sin el añadido de que debería ser diferente. Hay algo que ocurre cuando el estado difícil recibe esa presencia sin resistencia, que no ocurre cuando se lo combate. No desaparece, pero hay algo que se asienta, algo que deja de ser tan urgente. Porque el dolor y el descanso no son tan incompatibles como parece. Lo que es incompatible con el descanso es la resistencia al dolor. Estar presente con lo que hay, aunque lo que hay sea difícil, es de las formas más profundas de autocuidado que existen. Hay algo sobre las 3 de la madrugada que quiero nombrarte, porque creo que es uno de los momentos más reveladores de la experiencia humana nocturna. Son las 3 de la mañana o las 4. Ese momento específico donde la oscuridad es más densa y el cuerpo está en su punto de mayor vulnerabilidad fisiológica, donde el sistema inmunológico trabaja a máxima capacidad y el sistema nervioso está en el estado más alejado de sus defensas diurnas. Cuando uno despierta en esas horas sin motivo aparente, lo que encuentra con frecuencia no es la calma, sino todo lo contrario.
Los pensamientos tienen más peso que de costumbre. Las preocupaciones parecen más grandes. Las decisiones que durante el día parecían manejables de repente se sienten inabordables. ¿Por qué? No porque la situación haya cambiado, sino porque el estado del sistema nervioso a esa hora produce un tipo específico de procesamiento cognitivo. Produce un procesamiento cognitivo que tiene más acceso a lo que está siendo suprimido y menos acceso a los recursos que moderan la perspectiva. En otras palabras, a las 3 de la madrugada el filtro que mantiene la ansiedad manejable durante el día está más permeable. Lo que aparece en esas horas no es necesariamente más verdadero que lo que aparece durante el día, pero sí es frecuentemente más honesto, más libre del performance social que organiza la experiencia diurna. Y hay algo que vale la pena notar sobre esos despertares. Las noches donde el umbral del sueño fue habitado con algo de presencia y honestidad, donde el día fue recibido en lugar de simplemente suprimido. Esas noches producen despertares nocturnos cualitativamente diferentes. No necesariamente ausencia de ellos, sino un tipo diferente de lo que aparece en esas horas. Menos el ruido de lo que quedó sin resolver porque se forzó la supresión. Más algo que puede ser observado sin ser completamente tragado por él. Hay algo sobre los ciclos que quiero explorar antes de que lleguemos al final. No el ciclo de una sola noche, el ciclo de semanas, de meses. Hay algo que ocurre cuando la práctica de prestar atención al umbral del sueño se sostiene durante suficiente tiempo que resulta difícil de describir con precisión, pero que quien lo experimenta reconoce inmediatamente. La vida empieza a tener una textura diferente, no los eventos externos, la relación con los eventos externos. Hay una menor densidad de ese peso difuso, ese peso que a veces acompaña los días sin razón obvia, una mayor frecuencia de mañanas donde algo está en orden, aunque nada particular haya cambiado en el exterior. Una capacidad creciente de estar con lo difícil sin ser completamente tragada por ello. Eso no es el resultado de ningún evento externo. Es el resultado acumulado de noches habitadas con algo de atención, habitadas con algo de presencia con lo que había. No de manera perfecta, no con consistencia absoluta, sino con la suficiente regularidad como para que el efecto se acumule de maneras perceptibles en la calidad de la experiencia cotidiana. Eso es lo que significa cuidar la noche, no solo dormir suficientes horas, cuidar la transición, cuidar el estado desde el que el procesamiento nocturno ocurre, cuidar lo que el subconsciente recibe como orientación para su trabajo. Ese cuidado sostenido en el tiempo cambia algo, no de golpe, de la manera en que todos los cambios que importan realmente cambian, gradualmente, acumulativamente, de una forma que al mirar hacia atrás resulta completamente visible, aunque en cada momento individual fuera casi imperceptible. No la gratitud como práctica de listar cosas buenas. Eso tiene valor, pero no es lo que más importa aquí. La gratitud como estado, como algo que llega solo en un momento ordinario, sin que ninguna circunstancia particular lo justifique, como ese reconocimiento silencioso de que algo que estaba ahí no había sido completamente visto. Ese estado produce algo en el sistema que ningún otro estado produce de la misma manera. Una apertura, una relajación de la contracción habitual, una sensación de que los límites del yo se aflojan levemente. Y cuando ese estado se encuentra antes de dormir, aunque sea brevemente, aunque sea en respuesta a algo completamente ordinario, cambia la frecuencia emocional desde la que el subconsciente va a trabajar durante la noche. No porque la gratitud resuelva los problemas, sino porque cambia el estado desde el que el subconsciente los procesa. No hay noche tan difícil que no tenga algo que merece ser reconocido. Una conversación que tuvo un momento de verdadero contacto, un instante de belleza que el ritmo del día casi no dejó ver. Algo que el cuerpo necesitó y recibió. No se trata de ignorar lo difícil. Se trata de no dejar que lo difícil sea lo único que llega al sueño. La energía emocional que llevas al descanso es la semilla desde la que germina el día siguiente. Existe algo sobre el subconsciente y lo que cree que quiero explorar porque creo que es una de las observaciones más importantes de todo lo que vimos hoy. Hay personas que llevan años deseando cambios genuinos en su vida, que lo quieren de verdad, y sin embargo, hay algo que parece moverse en contra de esos deseos, aunque no puedan identificarlo. Lo que ocurre es esto. El subconsciente no es coherente con lo que deseas, es coherente con lo que cree, y lo que cree no siempre corresponde a lo que quieres conscientemente.
hay capas más profundas. La creencia de que probablemente nada cambiará. El miedo a que si algo cambia resulte peor. La convicción instalada muy temprano de que no se merece completamente lo que se dice querer. Esas creencias no están en la superficie. No aparecen cuando estás activo, produciendo, respondiendo. Aparecen cuando el filtro del yo social baja. Aparecen cuando las defensas del día ceden los últimos minutos del día. Observar lo que realmente aparece en esos momentos, no lo que uno querría que apareciera, sino lo que aparece, es una de las formas más directas de ver desde dónde opera realmente el sistema. Y lo que se puede ver puede gradualmente comenzar a ser cuestionado. No con la fuerza de la voluntad, con la paciencia de la observación honesta repetida. El subconsciente es coherente con lo que cree, no con lo que desea. Cambiar lo que cree requiere tiempo. Requiere la exposición repetida a un estado emocional diferente en los momentos de mayor receptividad. Y esos momentos son, entre otros, los minutos antes de dormir. Quiero mostrarte algo sobre la respiración, que es inmediatamente práctico y que puedes usar esta misma noche. La respiración y el estado emocional no son fenómenos independientes. Son dos expresiones del mismo estado del sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso está en modo de activación, la respiración es corta, alta, frecuente. Cuando está en modo de recuperación, es más lenta, más profunda, más baja en el cuerpo. Y la relación funciona en las dos direcciones. El estado del sistema nervioso produce ese patrón de respiración. Pero ese patrón de respiración también puede empezar a modificar el estado del sistema nervioso. No de manera que produzca un cambio inmediato y completo. Lo hace de manera que comienza a enviar una señal de que la situación de alarma que el modo de activación asumía puede no ser la situación real del momento presente. Esa señal repetida a través de varios ciclos de respiración más lenta y más completa, gradualmente modifica el estado del sistema. No porque lo decidiste, sino porque le diste al sistema la información de que puede empezar a bajar sus defensas, y eso cambia la calidad del umbral al que llegas. Llegas con un cuerpo que ha recibido la señal de que puedes soltar, con un campo emocional que está ligeramente diferente de lo que era cuando te acostaste. No es una solución, es una preparación del terreno, y el terreno preparado recibe de manera diferente. Hay algo sobre el ciclo entre la noche y el día que vale la pena observar de una manera diferente a como probablemente lo ves habitualmente. Tendemos a tratar el día y la noche como si fueran dos cosas separadas. El día es cuando vivimos, la noche es cuando paramos. Pero hay algo en esa separación que pierde algo importante. Lo que ocurre durante la noche no es la pausa entre dos días, es parte del día. Es la parte donde lo que el día produjo se procesa, se integra, se convierte en la base desde la que el siguiente día comienza. Cuidar la noche no es solo dormir suficientes horas, es también cuidar el estado desde el que el procesamiento nocturno ocurre. Cuidar el material que le das al subconsciente para trabajar, la frecuencia emocional desde la que el cuerpo y la mente integran lo que fue el día. El día que vives mañana tiene una relación real con la noche que vives esta noche. No de manera que puedas controlar completamente lo que mañana produce, pero sí de manera que la calidad del procesamiento nocturno tiene consecuencias. Consecuencias que son perceptibles cuando se las observa con suficiente atención a lo largo del tiempo. Hay semanas donde algo es diferente, una mayor disponibilidad de claridad, una menor densidad de ese peso difuso que a veces acompaña sin razón obvia, una mayor frecuencia de esas mañanas donde algo está en orden, aunque nada particular haya cambiado en el exterior. Esas semanas no son producto del azar, son el resultado acumulado de noches habitadas con algo de atención, con algo de presencia con lo que había, con algo que permitió que el ciclo entre el día y la noche fuera genuinamente un ciclo, y no simplemente una interrupción. Hay algo sobre el silencio verdadero que creo que es el punto donde todo lo que exploramos converge. Converge de manera más directa. El silencio que no es solo ausencia de ruido externo, la quietud interna, aunque sea momentánea, que es uno de los estados más infrecuentes en la vida contemporánea, no porque no sea accesible, sino porque activamente lo evitamos. Hay algo en el silencio genuino que produce una leve incomodidad en quien no está acostumbrado a él.
Algo que hace que la mano vaya al teléfono, que de repente haya algo que necesita ser revisado. Esa incomodidad no es aleatoria. El silencio genuino facilita un movimiento hacia adentro y ese movimiento hacia adentro encuentra, cuando hay suficiente quietud, el estado emocional real, el que estuvo ahí todo el día debajo del ruido, el que el ruido en parte mantenía en segundo plano. Hay noches donde el silencio tiene el peso de algo que no fue procesado, una tristeza que estaba ahí sin haber sido completamente sentida, una preocupación que se había mantenido en segundo plano. La tendencia habitual es llenar ese silencio, pero lo que aparece en el silencio genuino es frecuentemente lo más verdadero disponible sobre el estado propio en ese momento. Y lo verdadero, aunque sea difícil, puede ser trabajado. Lo que permanece debajo del ruido, sin ser visto, sin ser reconocido, sigue operando de maneras que no pueden ser orientadas porque no pueden ser vistas. El silencio nocturno es un espacio de honestidad que la mayoría de las horas del día no pueden ofrecer. Hay algo sobre las personas cuya relación con el descanso es genuinamente diferente. Algo que vale la pena observar. No hablo de personas que duermen más horas, hablo de algo más específico. Personas que despiertan de una manera diferente, no necesariamente sin fatiga, sino con algo presente en ellas al inicio del día que no estaba o era menos accesible la noche anterior. Una cierta claridad, una orientación sutil, algo que se parece a la continuidad. Continuidad con algo más profundo que el ruido habitual del día. Cuando se observa qué tienen en común esas personas en su relación con la noche, aparece algo consistente. No siempre tienen rituales elaborados. No todas meditan 1 hora antes de dormir. No todas llevan diarios detallados. Lo que tienen en común es más simple. Prestan atención a la transición. El momento entre el día y el sueño no es tiempo muerto para ellas. Es un momento que merece atención. Un momento donde algo puede ser reconocido, soltado, integrado antes de que la noche comience. No de manera perfecta, no siempre con la misma calidad, pero con la suficiente regularidad como para que la noche sea genuinamente un momento de transición, en lugar de simplemente el periodo donde el día para. Esa diferencia que parece pequeña produce una diferencia acumulada, que con el tiempo es completamente perceptible en la calidad del sueño, en cómo se empieza la mañana, en el tono emocional desde el que se vive el día. Quiero decirte algo sobre la oscuridad en la noche que va más allá de la higiene del sueño. La oscuridad tiene una relación con la conciencia que la luz no tiene de la misma manera. No porque haya algo místico en ella, sino porque en la oscuridad, sin los estímulos visuales que durante el día orientan la atención hacia afuera, hay un movimiento natural hacia adentro. La atención, sin objetos externos que la fijen, tiende a volverse hacia lo interno, hacia las sensaciones del cuerpo, hacia el estado emocional que está presente, hacia algo que en el modo activo del día permanece en el fondo. Ese movimiento hacia adentro que la oscuridad facilita no es algo que la mayoría de las personas usa conscientemente. La reacción habitual es llenarlo con el teléfono, con la televisión, con algo que mantenga la atención orientada hacia afuera, aunque el cuerpo ya esté en posición de descanso. Y lo que se pierde en ese llenado es precisamente la oportunidad que la oscuridad ofrece, el espacio de contacto con el propio estado, el momento de transición honesta del día a la noche, la posibilidad de notar lo que hay antes de que el sueño llegue. Apagar las pantallas antes de dormir no es solo una recomendación sobre la melatonina, aunque eso también es real. Es la decisión de no perder esa puerta. Hay algo específico sobre los últimos pensamientos antes de dormir que creo que es de las observaciones más importantes de todo lo que exploramos hoy. Los últimos pensamientos antes de dormir tienen un peso específico que los pensamientos del día no tienen de la misma manera. No porque haya algo especial en el momento cronológico, sino porque ocurren en el estado de mayor receptividad del subconsciente. Ocurren cuando las defensas del día bajaron, cuando el filtro que evalúa y protege la coherencia de la narrativa habitual está más relajado, cuando hay más porosidad entre lo que piensas conscientemente y lo que el subconsciente recibe. En ese estado, lo que llegas al sueño pensando no es solo un pensamiento más. No es solo un pensamiento más en la corriente de miles de pensamientos del día. Es el último dato que el subconsciente recibe antes de comenzar su trabajo nocturno. Y ese dato orienta el procesamiento. Llegas al sueño pensando que estás fundamentalmente en falta, que hay algo básicamente equivocado en ti o en tu vida.
El procesamiento trabaja desde ahí. Llegas al sueño con algo que se parece al reconocimiento de que estás exactamente donde estás y que hay algo en ti que permanece más allá de lo que hoy salió bien o mal. El procesamiento trabaja desde ese estado. En cambio, la última emoción de la noche suele convertirse en la primera de la mañana. No siempre, pero con la suficiente regularidad como para que la pregunta tenga sentido. La pregunta de qué llevas al umbral del sueño sea una de las más prácticas que puedes hacerte. Hay algo específico que quiero que notes sobre la diferencia entre acostarse y descansar. Acostarse es un acto físico, descansar es un estado, y el estado de descanso genuino no llega automáticamente porque el cuerpo esté horizontal. Llega cuando hay algo que se suelta. Llega cuando hay un movimiento, no físico, sino interno, de dejar ir lo que estaba siendo sostenido. Hay personas que pasan 8 horas acostadas y despiertan más cansadas que cuando se acostaron. No porque hayan dormido poco en términos de tiempo, porque lo que el cuerpo y la mente sostuvieron durante esas horas no permitió el descanso real. Y hay personas que duermen menos tiempo, pero que despiertan genuinamente descansadas, porque algo en la transición al sueño fue diferente, porque algo se soltó antes de que el sueño llegara. Ese soltar no es un acto de voluntad en el sentido ordinario. No puedes decidir soltar y que eso sea suficiente, pero sí hay algo que puede crear las condiciones en que el soltar pueda ocurrir. La presencia con lo que hay, la disposición de notar el estado en que está el cuerpo, de nombrar lo que está siendo sostenido, aunque sea solo para uno mismo, y de permitir que esa observación honesta haga lo que siempre hace: crear espacio. El espacio en que el soltar puede ocurrir no como decisión, sino como consecuencia natural de haber visto lo que había. Quiero explorar algo sobre el entorno donde duermes, que va más allá de las recomendaciones habituales. El entorno donde te preparas para dormir no es neutral. Hay algo en los espacios donde pasamos tiempo con regularidad que se carga con el estado emocional que habitualmente traemos a ellos. La habitación donde duermes conoce tu estado emocional nocturno de una manera única, de una manera que ningún otro espacio conoce. Ha recibido las preocupaciones de 1000 noches, los momentos de insomnio, pero también los momentos de calma genuina, las mañanas donde algo fue mejor después de que la noche hizo su trabajo. El entorno físico donde el sistema nervioso se prepara para bajar sus defensas comunica algo al sistema. Un espacio caótico cargado con el ruido visual del día no resuelto comunica algo diferente a un espacio preparado con la intención del descanso real. No de manera sobrenatural, de manera completamente concreta, porque el sistema nervioso evalúa constantemente si es seguro relajarse o si hay algo que requiere vigilancia. Y un entorno preparado con esa intención envía señales diferentes. Envía señales diferentes a uno que simplemente recibió el residuo del día. La intención con que preparas el espacio modifica la recepción que ese espacio puede tener. Hay algo sobre el inicio de la noche que quiero nombrarte de manera más directa. Hay un momento de cierre del día que muchas personas no tienen. El día simplemente se interrumpe de manera indefinida. Hay cosas que se hacen hasta que el cuerpo colapsa. No hay ningún acto que señale que el día terminó y que algo diferente comienza. Ese momento de cierre, que no necesita ser elaborado ni espiritual, tiene una función que excede lo que parece. Le dice al sistema que el día terminó y el sistema nervioso que de otra manera continuaría en el modo de alerta del día aunque el cuerpo esté acostado. Recibe esa información como permiso. Permiso para empezar la transición real. Permiso para comenzar el proceso que solo puede ocurrir cuando el modo del día realmente se dio. Ese permiso no llega solo con cerrar los ojos. Llega cuando hay un acto, aunque sea pequeño, que señala la transición. Una respiración consciente. Un momento de silencio. Una pregunta honesta al cuerpo sobre cómo está. Cualquier cosa que diga, el día terminó, ahora comienza otra cosa. Hay algo que vale la pena nombrar sobre la diferencia entre las personas que han desarrollado una relación consciente con el umbral del sueño y las que no. No hablo de personas que siguen sistemas elaborados, ni de quienes meditan durante horas. Hablo de algo más sutil y más accesible que eso. Las personas que han aprendido a prestar atención a ese umbral, que tienen el hábito de llegarse a sí mismas con algo de honestidad en esos últimos minutos, tienen acceso a un tipo de información sobre su propio estado que las demás raramente tienen.
Saben cuándo están más cansadas de lo que reconocen conscientemente. Saben cuando hay algo que les preocupa que el día no les dio espacio de sentir completamente. Saben cuando hay algo que está bien de verdad, aunque las circunstancias externas no lo indiquen. Obviamente, ese conocimiento que viene de la observación repetida del propio estado en los momentos de mayor permeabilidad produce algo que excede el bienestar nocturno. Produce claridad. La claridad de quien puede leer su propio estado con algo de precisión, de quien no se despierta completamente tomado por sorpresa, por su propio estado emocional porque tiene una práctica de notarlo, antes de que se vuelva inmanejable. No siempre, no de manera perfecta, pero con una frecuencia que marca una diferencia real en la calidad de la experiencia cotidiana. Esa claridad no requiere ninguna habilidad especial ni ningún talento particular. Requiere solo la disposición de volver a ti misma en los momentos donde esa vuelta es más directamente posible. Y los momentos de mayor receptividad son, entre otros, los minutos antes de dormir. La manera de relacionarse con las horas de la noche cuando se lo entiende realmente. La mayoría de las personas vive las horas del sueño como un tiempo de ausencia. Tiempo que pasa pero que no se vive, en el sentido de que no hay conciencia activa de lo que ocurre. Pero hay algo que ocurre durante esas horas que tiene consecuencias completamente reales en la vida que se vive cuando se está despierto. El procesamiento emocional que el estado de vigilia no puede hacer. Ese procesamiento que no puede hacer completamente se hace durante el sueño. Las conexiones que el pensamiento lineal no puede establecer se establecen durante el sueño. Las emociones que durante el día no encontraron espacio de ser completamente sentidas se procesan durante el sueño. No de manera perfecta, pero de manera que tiene consecuencias observables en cómo se empieza el día siguiente. Hay mañanas donde algo quedó más claro durante la noche, donde hay una orientación sobre algo que ayer no tenía esa claridad, donde hay una calma que no se explica por ningún evento externo, pero que está ahí de todas formas. Esas mañanas no son accidentales, son el resultado de noches donde el procesamiento subconsciente tuvo las condiciones para hacer su trabajo. Tuvo las condiciones para hacer su trabajo de maneras que producen eso. Y entre esas condiciones, el estado emocional con que se llegó al umbral es una de las más significativas. Lo que llevas al sueño determina en parte lo que el sueño puede hacer, y lo que el sueño puede hacer determina en parte lo que puedes ser al despertar. Quiero que imagines algo antes de que terminemos. Hay un tipo de mañana que vale la pena describir porque muchas personas lo conocen, aunque raramente lo examinan como lo que es. Es la mañana donde despiertas con una sensación de continuidad. No de continuidad con el cansancio ni con las preocupaciones, de continuidad con algo más quieto que eso, como si algo en ti hubiera avanzado durante la noche, aunque no recuerdes exactamente cómo. La decisión que ayer parecía imposible hoy tiene una textura diferente. La preocupación que llevabas días rumiando sin resolución, de repente tiene algo que antes no tenía. No la respuesta definitiva, pero sí un ángulo diferente, una ligereza que no estaba. Esas mañanas no son aleatorias. Hay algo en la noche anterior que las hizo posibles. Algo en el estado emocional con que llegaste al umbral del sueño. Algo que el subconsciente recibió y trabajó mientras dormías. No puedes garantizar ese tipo de mañana. No hay ningún ritual que la produzca de manera mecánica, pero hay algo que aumenta significativamente la probabilidad de que ocurra. Llegarle al sueño con algo de presencia, con algo de honestidad sobre el estado real en que estás, con algo que permita que el día sea recibido antes de que la noche comience. Eso es todo. Y con suficiente regularidad, eso cambia algo en el tipo de mañanas que empiezas a tener. Dale algo que valga la pena escuchar esta noche y también la siguiente y la que sigue después. Cuídate mucho. Hasta el próximo encuentro. Son las 6 de la mañana. Todavía hay algo de oscuridad en la habitación, pero ya hay luz suficiente para ver el contorno de las cosas. Hay un momento específico en ese despertar donde la conciencia regresa antes de que el día haya reclamado completamente la atención, antes de que el teléfono esté encendido, antes de que la lista de lo que hay que hacer hoy haya vuelto. En ese momento hay algo disponible que durante el resto del día raramente lo estará. Una cierta claridad, una presencia con el propio estado que la velocidad del día borra casi de inmediato. ¿Desde qué estado emocional despiertas habitualmente en ese instante? ¿Hay calma?
¿Hay algo que pesa desde antes de que el día haya comenzado? ¿Hay algo que se parece a la orientación o algo que se parece a la resistencia? Esas preguntas tienen respuestas que la mayoría de las personas no se hace nunca. No porque no sean importantes, sino porque ese instante es tan breve que el ritmo del día lo absorbe antes de que haya tiempo de notarlo. Pero ese instante dice algo sobre la noche que acaba de terminar. Dice algo sobre el estado emocional desde el que el subconsciente trabajó. Dice algo sobre lo que llevaste al umbral del sueño la noche anterior. No siempre de manera directa, no siempre de manera que puedas trazar una línea clara entre la noche y ese instante, pero con suficiente regularidad como para que la conexión sea real y verificable. Verificable en la observación directa a lo largo del tiempo. Lo que sucede en los últimos minutos de la noche tiene consecuencias en los primeros instantes de la mañana, y los primeros instantes de la mañana tienen consecuencias en el tono emocional del día que sigue. Es un ciclo que puedes habitar de manera más consciente o de manera completamente automática. La elección no es dramática, no requiere transformarte en otra persona. Requiere solo la disposición de estar presente en un momento del día que habitualmente se pierde. Ese momento justo antes de que la noche ceda completamente al día. El umbral. Quiero decirte algo que no siempre se dice en estas conversaciones. La práctica que exploramos hoy no produce resultados espectaculares de manera inmediata. No hay una noche de transformación donde todo cambia. Lo que hay es acumulación. Las primeras semanas son frecuentemente las más reveladoras, porque cuando empiezas a prestar atención real al estado emocional con que llegas al sueño, lo primero que descubres es cuánto estaba ocurriendo debajo de la superficie, que el ritmo del día mantenía invisible. Eso no es señal de que algo está mal, es señal de que la observación honesta empezó a funcionar. Después de semanas de práctica sostenida, aunque sea imperfecta, comienza a ocurrir algo que no puede ser forzado, pero que aparece de manera casi inevitable. Los estados difíciles no desaparecen, pero pierden algo de su gravitación. El tiempo que tardan en resolverse se acorta. Y hay mañanas distintas. No todos los días, pero con suficiente frecuencia como para que la diferencia sea perceptible. Una orientación que estaba ausente. Una claridad sobre algo que ayer no tenía esa claridad. Una capacidad de empezar el día desde un lugar ligeramente diferente. Eso es lo que produce la práctica. No iluminación, no perfección. Afinación gradual del instrumento que eres. Y esa afinación sostenida en el tiempo cambia la calidad de la vida que se vive, de maneras que ningún evento externo puede producir exactamente de la misma manera. Hay una calidad de atención que puede llevarse a los últimos minutos del día que lo cambia todo. No porque produzca resultados garantizados, sino porque cambia la relación con la propia experiencia, de una manera que tiene consecuencias que se extienden más allá de la noche. Es la atención que no juzga, que solo observa, la atención que puede estar con lo que hay, con lo difícil y con lo ordinario y con lo que fue bueno, sin necesitar que sea diferente antes de poder estar con ello. Esa atención, cuando se la lleva a los últimos minutos del día, hace algo que ninguna técnica puede hacer. Permite que el día sea recibido, que algo en el sistema diga, esto fue lo que fue. Puedo soltarlo ahora porque lo vi. Y desde ese lugar el sueño llega diferente y la mañana comienza diferente, no transformado de una noche a la otra, pero sí con algo que fue gradualmente, sutilmente, genuinamente diferente. Porque los cambios que importan realmente no llegan de golpe, no llegan así. Llegan gradualmente, acumulativamente, de una manera que al mirar hacia atrás resulta completamente visible, aunque en cada momento individual fuera casi imperceptible. Esta noche tiene disponible algo que la mayoría de las noches también tiene, pero que el ritmo habitual no permite ver. Un momento de quietud honesta, un momento de presencia con lo que hay. Una pregunta sencilla al cuerpo y al estado emocional antes de que llegue el sueño. ¿Desde qué estado emocional quiero entrar a la noche? No la pregunta sobre qué debería sentir, la pregunta de qué estado quiero llevar al umbral. ¿Qué quiero que el subconsciente reciba como punto de partida para su trabajo de esta noche? Esa pregunta, cuando se la hace con honestidad, produce algo diferente. Produce algo diferente en los minutos que siguen, no perfección. Algo que orienta,
Algo que hace que esos minutos sean un poco más conscientemente vividos, y eso con suficiente regularidad cambia algo. Esta noche, antes de apagar la luz, un momento así, no más que eso, pero tampoco menos. Tu mente sigue escuchando incluso cuando cierras los ojos.